Listo. Queremos darle la bienvenida a Pedro Pablo en esta segunda sesión, donde él nos va a abrir o va a seguir tocando nuestro corazón con su mensaje, que yo creo que él va a decirnos algo de lo que le llegó por el chat para iniciar y que sepamos que es un horizonte abierto que nos ensancha el corazón. Bueno, pues Pedro Pablo, bienvenido y te escuchamos con todo nuestro ser. Primero que todo, volver a agradecer a ti, Re, bueno, a toda la propuesta educativa teresiana, Educater. Eh, Positivamente estoy admirado de lo que están haciendo. Y es impresionante todos los talleres y cursos que estuviste nombrando, dan cuenta de un acento en la formación muy necesaria. Así que se agradece mucho. Mira, yo de lo que recibí del chat, en realidad no tengo mucho que decir, porque más que preguntas, inquietudes, dudas, eran agradecimientos, así que también devolverle un gran abrazo híbrido, ¿no?, a todas y todos los que están en sus casas, con sus familias, en diferentes países de nuestra Indo-Afro-Latinoamérica, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en contenido. Yo espero que lo que diga yo esta vez sea más corto para que tengamos más tiempo para dialogar, ¿ya? Vamos a ver si lo logro, porque uno se motiva. Y un pequeño recordatorio, por si acaso hay algunos que no pudieron estar en la primera sesión. Ahí instalamos lo que estamos trabajando como un pensamiento híbrido, ¿no? ¿Qué significa pensar híbridamente? Y esto era consecuencia o producto de una crisis multidimensional que estamos viviendo en el mundo. A veces quizás ya lo han escuchado, pero se dice que más que una época de crisis, ¿no?, o una época de cambios, es un cambio de época, ¿no? No es una época de cambios, es un cambio de época. Entonces, eso nos sitúa en otra transición, en otro horizonte mucho más complejo, porque no se trata con solucionar un problema aislado, por ejemplo, en el mundo de la salud o educacional, si no tocamos la dimensión ecológica, y no sacamos nada con tocar la ecológica, si no nos preocupamos por la justicia social y toda la muchedumbre, ¿no?, como dice el Evangelio, empobrecida de nuestra América. Entonces, estamos en un tiempo en donde todo tiene que ser tocado, ¿no? Incluso los conceptos y las ideas con las que pensamos la vida. Ahí entra lo híbrido, ¿no? Lo híbrido viene a colaborar en esa transición como una idea, fuerza, un concepto estructurante que nos permita pensar de otra manera, ¿no? Y ahí yo le hablé después entonces cómo esto se transforma en una teología, es decir, en una reflexión sobre Dios y en una conversación con Dios, ¿no? Entonces, en esa reflexión sobre Dios y en esa conversación personal o comunitaria con Dios, que es lo que podríamos llamar espiritualidad, nos encontramos con muchos colores y muchos sabores, es decir, muchas maneras de rezar, muchas formas de acceder al misterio que es Dios, muchos caminos por recorrer, ¿no? Y ahí cerramos más o menos la primera sesión. Y hoy día entonces yo quiero hacer un paso a lo que compete más al mundo educativo o educacional o la formación en general. Entonces, esta segunda sesión vamos a hablar de la formación y educación para los pluriversos, ¿ya? Luego vamos a hablar de la ética adecuada, ¿no? ¿Qué nueva ética? Y ahí hay algunos puntos que yo noté: el diálogo, la ética del cuidado, la ternura, la compasión, para terminar con un ¿y ahora qué?, ¿no? Yo sé que a veces estoy desordenando, aquí yo en Chile decimos, estoy desordenando el gallinero, ¿ah? Estoy desordenando el gallinero, pero no lo puedo dejar tan desordenado, ¿ah? No, tengo que intentar dar algunas pistas o tirar algunas perlas, ¿no?, algunas cositas. Entonces, ¿qué significa esta formación y educación para los pluriversos? Esta idea del pluriverso, ¿ya?, yo no la inventé, ¿no?, se la copié a un pensador colombiano. Él es colombiano, si no me equivoco está radicado en Estados Unidos, pero él es colombiano, se llama Arturo Escobar, ¿no? Antropólogo, yo diría en realidad un pensador muy amplio, ¿no? Un filósofo de la época contemporánea de América Latina. Entonces, él usa esta expresión y la define así. Una de las definiciones, ¿no?, del pluriverso sería una visión del mundo
que hace eco a la creatividad y dinámica autopoyética de la Tierra. ¿Ya? Esto de la autopoiesis, ya una palabra media rara, pero para que lo entendamos, tiene que ver con la capacidad de la Tierra de autorregenerarse. Eso es la autopoiesis, ¿ya? Es interesante porque es un concepto que viene de la biología y fue acuñado por unos biólogos chilenos, ¿no? Francisco Varela, sobre todo, ¿no? Eh, entonces, es una visión del mundo que hace eco de la creatividad y dinámica autopoyética de la Tierra y al indudable hecho de que ningún ser viviente existe de forma independiente de la Tierra. Si ustedes se fijan, ya han leído o estudiado Laudato Si, algo de esto hay, ¿no? Cuando Francisco repite innumerables veces, todo está conectado, todo está conectado, todo está conectado. Es inseparable el grito de la tierra del grito de los pobres. Y un montón de expresiones que dan cuenta de esta idea, ¿no? De esta idea de que el mundo no es unívoco, no es uno. Por eso no podemos hablar de un universo, como si fuera igual, homogéneo. O si hablamos del universo, tenemos que decir un universo completamente no homogéneo, ¿no? Diverso, plural. Entonces, la idea del pluriverso viene a entrar aquí, ¿no? En esta creatividad, en esta dinámica regenerativa de la Tierra y sabiendo que nadie habita solo. Nadie habita solo, ni siquiera un individuo, una persona, ¿no? Estamos todo el tiempo interactuando en este pluriverso, interactuando con, hoy día, por decirlo, con un virus, ¿ah? el cual ha traído varios estragos y ha modificado nuestra vida sobre el planeta, pero no solo este virus, todo el tiempo están los virus con nosotros, ¿no? Y los microbios, y los insectos, y todos los seres que podamos imaginar, estamos interactuando en esta especie de malla interrelacionada. Entonces, en esta malla, en este pluriverso, tenemos que repensar nuestras formas de aprender. Ya lo voy a repetir. Repensar nuestras formas de aprender, de comprender, de conocer. Entonces, los pluriversos, en esta visión de Arturo Escobar, en esta idea, se nos plantea como una alternativa al universo, ¿no? Es decir, a esa forma unívoca, recta, lineal, esquematizada, ¿no? Como las líneas del tiempo de las clases de historia antigua, ¿no? ¿Qué es la historia? Hay una línea de tiempo, aquí apareció la prehistoria, el hombre medieval, como si fuera tan simple, ¿no? Como si las cosas no estuvieran mezcladas, como si hubiéramos puesto estacas en el tiempo para dividir. Y sabemos que eso no ocurre así, ¿no? Que todo es una relectura posterior. Y quizás la época que vivimos hoy día, en 100 años más, la vamos a llamar de otra manera. Entonces, estos pluriversos aparecen como alternativa. Y aquí tenemos que reconocer que nuestra formación debe, ¿ya? No me gusta mucho a mí la palabra debe, pero aquí la voy a decir, debe ser profundamente ecológica. O, como dicen otros, socioambiental o ecosocial, en el sentido de que lo social no está separado de lo medioambiental, ¿no? No podemos no pensarnos en comunión, en interacción, en relación e incluso en afectación constante con todo lo que existe. Todo lo que existe, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo afectados por otras cosas, ¿no? Y amanece nublado y el día va a ser diferente que si amaneció con sol. Y a algunos eso le afecta, ¿no? Entonces el día ya hay otra disposición anímica. Bueno, aquí hay juegos de palabras muy bonitos. Hay, por ejemplo, referirse al clima y después referirse al clima personal, a nuestros climas, a nuestros ambientes, al temple, ¿no? Es decir, podemos ir jugando con cosas que están afuera, pero también están adentro, ¿no? Nosotros mismos somos un ecosistema. No está afuera, ¿sí? Está dentro. Y todo el tiempo, insisto, interactuamos. Luego, tenemos que pensar mejor una formación en vista de un mundo, y esto va a ser más complicado lo que voy a decir, pero un mundo donde haya un post-desarrollo. Es decir, se acabó esa
¿cómo decirlo? Esa idolatría, no quiero ocupar esa palabra que es muy fuerte, pero esa especie de quimera del desarrollo, ¿no? Incluso si es un desarrollo sostenible, como se habla, ¿no? La ONU, el desarrollo sostenible, y ahí están los puntos fundamentales. Ojo, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma, y yo creo que ya está cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una formación para lo que viene después? Que es un mundo post-desarrollista, es un mundo post-extractivo, es decir, la economía ya no funciona como estas maquinarias que sacan recursos naturales y generan materia para mover los engranajes. No, tenemos que dejar de extraer. Entonces, ¿cómo pensarnos para allá? En un mundo en donde ya no va a haber extractivismo. Y aquí lo puse entre comillas, después podemos discutirlo más, ahora no quiero referirme mucho, pero incluso un mundo post-cristiano, y un mundo post-humano. ¿Ya? Vamos a dejar esos dos términos, los quiero dejar ahí entre comillas, después podemos discutirlo, pero el mundo que viene para adelante y en el que ya estamos construyendo tiene estas características. Es un mundo post-humano, post-cristiano, post-extractivo y post-desarrollo. Y nuevamente nos preguntamos, ¿cómo ahí formar integralmente, pero también integradoramente? Porque uno puede quedarse con esta partícula integral, pensando que cada uno de nosotros y nosotras tenemos que trabajar todas las dimensiones de lo humano, ¿no? La ciencia, el arte, la espiritualidad, lo simbólico, el pensamiento científico, entonces la danza, y vamos ahí como tirando nuestros tentáculos para todas las dimensiones de lo humano. Ya, eso está bien, por un lado, pero por otro lado es al revés, ¿no? No solo yo integro las dimensiones del humano, sino como yo dejo que el otro se integre en mi vida, en mi pensamiento, en mis búsquedas, en mis luchas, y me modifique, ¿no? Me transforme, me corrija. Entonces, son las dos cosas. No sirve si yo solo me formo integralmente, porque puedo ser alguien muy, muy completo, ¿no? ¿Ah? Muy docto. Hago todo y lo hago bien. ¿Ya? Ojo, no es solo eso. ¿Quién te cuestiona a ti? ¿Con quién te integras tú? Porque tú no lo tienes todo nunca. ¿Quién te complementa? ¿Quién te desarma? Acuérdense que hablamos de esto en la sesión pasada, ¿no? ¿Quiénes te desarman? ¿Quiénes te cuestionan en tu pensamiento tan perfecto? ¿Quiénes te acompañan en el camino? ¿No? Entonces, lo integral y lo integrador. Entonces podemos referirnos en estos puntos que estoy tocando y compartiendo, hablar más bien de una educación polifónica, ¿ya? Es decir, una educación y una formación, aquí voy a usar más o menos los conceptos como sinónimos, donde se acojan muchas voces, esa es la polifonía, y también nosotros cantemos muchos cantos, ¿no? Siempre, lo bidireccional. Entonces, de nuevo, no es solo yo integrar una multiplicidad de saberes y transformarme en un erudito de todo, sino yo como me integro, cada uno de nosotros y nosotras, nos integramos en esos otros saberes que, como les decía en la primera sesión, pueden parecernos extraños, distintos, incómodos, desconocidos. ¿Eh? Entonces, en esa línea es donde estamos hablando de un diálogo de saberes. Entonces, de nuevo, qué importante será pensar una educación donde yo entienda las cosmovisiones indígenas, por ejemplo, pero también entienda muy bien los problemas científicos, o la visión histórica de la vida, o la sensibilidad artística. A eso me refiero, ¿no? Cómo ir ampliando nuestro espectro. Y ese ampliar nuestro espectro es, repito, en todas las dimensiones de lo humano, donde no prevalecen unas más que otras, ¿ya? Entonces la creatividad es fundamental. Y la creatividad va acompañada de una decolonialidad. Decolonialidad, esa palabra está media difícil, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa ser capaces nosotros de sacar de nuestra cabeza
cosas que creemos saber y que son así. Prácticas que creemos hacer y que son así. Y maneras de estar y de ser que creemos que son las correctas o las únicas o las más adecuadas. Entonces, el pensamiento decolonial, que es muy fuerte en América Latina, y es complejo porque es muy crítico, es muy crítico el cristianismo, ¿ya? Es una aproximación crítica al cristianismo, por lo menos, que recibimos desde la colonización. Aquí intentamos desarmar eso, dar vuelta a la madeja, pero no para eliminarlo todo, sino para redescubrir lo que aquí ya había, o lo que todavía hay. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué prácticas, qué formas de conocer y qué formas de ser nos hemos estado perdiendo por esta especie de casco colonial que nos pusimos? O que nos pusieron, ¿no? Porque quizás nacimos en un mundo que ya era así, nadie lo escogió. Y esto es un desafío para la educación, es un desafío para la educación, porque la educación viene con ciertos parámetros, ¿no? Y responden a ciertos principios, y que tienen que ver con un ministerio de educación o con una estructura educacional más amplia. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender o que tenemos que saber. En realidad, no nos preguntamos si son las adecuadas o si son las necesarias para habitar el pluriverso. ¿Se dan cuenta? Porque hay cosas que ya no nos sirven, ¿no? Que ya no sirvieron. Podemos... Ahí está. La red me había silenciado. Usted me silencia nomás, estoy hablando de herejías aquí, usted me corta nomás, no pasa nada. Está bien. Después, otra clave que se me ocurre para pensar la formación en esta clave híbrida, ¿no? Y polifónica, es pensar nuestro establecimiento o nuestras instituciones menos como escuela y más como laboratorio. ¿Qué es lo que pasa en la escuela? En la escuela se nos transmite conocimiento, ¿no? Entonces, el estudiante, el joven, la niña, se sienta y recibe, acoge como una carpeta en el computador donde nosotros le vamos llenando de información y de cosas. El laboratorio, en realidad, es más experimental. Es más experimental. Entonces yo juego con el otro. Yo le pregunto al otro. Yo voy oliendo los gustos, las facilidades, lo que va despertando el conocimiento en el otro. Entonces, hay mucho más reciprocidad. Y eso pasa en el laboratorio. Pero en el laboratorio nos equivocamos. En el laboratorio se nos queman las cosas, ¿no? En el laboratorio se nos dan vueltas los frascos. En el laboratorio estamos juntando cable y de repente nos da la corriente. ¿Se dan cuenta? O sea, el laboratorio tiene algo de caótico o de incontrolable que la escuela no tiene. Porque la escuela, ¿qué es lo que busca en general? Controlar, ¿no? Controlar, con rigor. Y por eso hay asistencia, hay pruebas, hay ranking, hay becas para unos, pero hay que ganárselas y no para otros, y hay horarios definidos para que las cosas terminan. Las cosas empiezan y terminan. En el laboratorio uno podría decir, estamos más enredados, ¿no? Hay cosas que no terminan nunca. Hay cosas que son largas, cosas que son breves, pero eso es difícil. Es difícil meter el laboratorio dentro de una institución educacional. Y no estoy pensando en el laboratorio de química, el laboratorio de física, esas cosas, no, ¿ya? Estoy pensando en el laboratorio como forma de aprendizaje, ¿no? De ensayo y error, de equivocación, de tocar, ¿no? De tocar, de sentir, de moldear. Y en ese sentido creo que cada vez más, para el pluriverso y esta educación polifónica, cosas como lo sensible, lo afectivo, lo celebrativo, la dimensión lúdica de la vida, el juego, el jugar, tengan un espacio mucho más importante y relevante. Es decir, no puede ser que solo los espacios de juego
en general sea el deporte, ¿no? Es decir, las clases de educación física o esos lugares, o sea el recreo. El recreo que es como la ausencia de escuela, ¿no? El momento en que la escuela para. Entonces, todo el mundo sale corriendo como una especie de estampida. Para los que hemos trabajado en colegios sabemos que es así, ya sea un timbre, una campana, o no sé qué se toca, pero se abren las puertas y una cosa impresionante, ¿no? Todos los que estábamos encerrados, ahora vamos a respirar. Y todos corren, se caen, se tropiezan la pelota, y aparece un carnaval, pero que dura poquito, 15 minutos, perdón, 15 minutos, o 20, lo que sea, y después volvemos a la rigidez de la institución. No quiero ser muy crítico, porque entiendo que hay manera y forma en que las cosas tienen que ser. Pero me pregunto cómo integrar más justamente esta dimensión lúdica, ¿no? Esta dimensión de equivocarse, sensible, artística. ¿Dónde queda la inventiva, ¿no? La genialidad? ¿Por qué un día no vamos todos vestidos como queremos? ¿Por qué no jugamos a los disfraces? ¿Por qué no nos transformamos en animales? ¿Por qué no inventamos semanas de colores? Y cada semana usamos un color diferente. ¿Por qué no cocinamos dentro de las clases? ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí va la educación polifónica. Luego, estamos hablando con un pie en el cristianismo, ¿cierto? Entonces, esta educación polifónica tampoco es cualquier cosa. Como alguien preguntaba la otra vez, lo híbrido, la teología híbrida cabe todo. No. Hay una columna vertebral que no se puede tocar, que viene dada por Jesucristo, que viene dada por el Evangelio. Es la columna evangélica de la vida. Y algunos aspectos éticos de esta columna evangélica de la vida creo que son estos. Podemos agregar otros, sin duda, pero ahí están, en la columna vertebral, la donación, ¿no? La entrega, la generosidad, la salida de sí. Luego la compasión, o lo que algunos llaman también la razón cordial. Es decir, yo no solo pienso con la cabeza, y esto es muy bíblico, porque sabemos que en la Biblia el centro vital era el corazón, es el corazón. Se piensa con el corazón, con las entrañas, ¿no? Las entrañas de misericordia. Y aquí voy a decir algo que a mí me encanta, me parece muy bonito, que la palabra para decir entrañas en hebreo es rajamim, ¿ya? Son las rajamim, donde se siente la compasión. Y rajamim en hebreo significa útero. ¿Se dan cuenta? No son las entrañas, es el útero. Es el lugar, entonces, de la vida, ¿no? El receptáculo de la vida. Ahí yo siento la compasión. Ahí yo empatizo, ¿no? Compatizo con el otro que sufre. Luego el perdón. De nuevo, centro neurálgico de la praxis cristiana de la acción de Dios para con nosotros y de nosotros para con los demás. Memoria, reparación, la justicia y finalmente el servicio, ¿no? Si uno pudiera decir, con esto, teniendo esto, que incluso no es propio del cristianismo, cualquier humanismo, ¿no? Cualquier vida humana, profundamente humana, me daría la razón, nos daría la razón en que estos puntos son fundamentales y que no pueden faltarnos, ¿no? En nuestras vidas. Bueno, pensemos entonces en esta columna vertebral evangélica. Ella tiene que estar en esta educación polifónica. No puede faltar. Otra cosa que no puede faltar es lo que en las ciencias sociales se ha llamado el giro territorial. Yo creo que algo de esto les dije en la primera sesión, pero en el fondo es, no solo miremos ideas, no solo miremos proyectos, no solo miremos grandes empresas que queremos generar, crear, sino también miremos el territorio, ¿no? Lo local, lo cercano, lo próximo,
lo prójimo que está ahí, y sobre todo el prójimo, los próximos que sufren. Entonces, este giro territorial de las ciencias sociales, ciencia humana, visto desde la fe y desde la teología, tiene que conectarnos con los territorios sufrientes. Entonces, de nuevo, la educación polifónica, la formación híbrida, tiene que hacerse cargo de su responsabilidad ética para con los territorios sufrientes. Y aquí territorios, de nuevo, son los que están cerca. Son nuestros vecinos, son nuestros compañeros, son nuestros hermanos y hermanas de comunidad, son los amigos del trabajo, son los que viven en el barrio, son con los que nos encontramos cuando vamos a comprar pan. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto nos conectamos en nuestras esperanzas, pero también en nuestros dolores, en nuestras carencias? Bueno, lo siguiente yo ya lo dije, creo que la opción fundamental en esta idea de los pluriversos tiene que ser una opción ecológica o ecosocial, que nos lleve a una nueva ética que ya está acá. Esta es la nueva ética. Se dan cuenta que no es tan nueva, pero se nos diluye y nos ganan otros aspectos éticos, ¿no? Como el autoritarismo, el poder, el exitismo, las posibilidades económicas, y se van superponiendo, y al final el perdón queda relegado a segundo lugar, o a un momento sacramental. Ritualizamos el perdón, y lo dejamos ahí para una vez al año. Pero ¿qué pasa con el perdón cotidiano? ¿Qué pasa con la compasión del día a día? ¿Qué pasa con la autocompasión? Entonces nos ganan otras cosas, ¿se dan cuenta? Entonces esta nueva ética en realidad es volver a visitar, volver a leer lo más profundo de esta columna vertebral de la ética cristiana. Una nueva mirada del territorio, ya me referí, de los territorios sufrientes, una nueva mirada múltiple, ¿no? Compleja, enredada y enredosa, y no hay que tenerle miedo a esto, ¿no? No tengamos miedo a un poco de caos en nuestra vida, un caos positivo, ¿no? Un buen caos, no el feo, sino esta cosa enmarañada. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Luego, nuevas prácticas cotidianas, ¿no? El giro territorial y el giro ecológico implica revisar nuestras prácticas cotidianas. Entonces, la educación y la formación no es solo, para un colegio o para una institución, es también en nuestra casa, en nuestras comunidades, en lo más cercano, en lo más íntimo de nosotros mismos. ¿Cómo cuidamos, ¿no? Algo les decía la otra vez, el agua, los residuos, cuál es nuestra relación con los animales, las plantas, el clima, la energía. ¿Nos importan esos temas? ¿O no tanto todavía? ¿Cuáles son nuestras prácticas? Nuestros hábitos. ¿Qué comemos? ¿Dónde compramos? ¿Con quiénes nos sentamos a la mesa? ¿Cuánto compartimos? ¿Qué desechamos? Y finalmente me parece una nueva eclesialidad. Es decir, el giro, insisto, para que no nos perdamos, el giro territorial de los territorios sufrientes y el giro ecológico en los pluriversos tiene que también permear la iglesia. Tiene que invitarnos a una nueva forma eclesial, precisamente más multicolor y polifónica. Nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras comunidades religiosas de consagrados, consagradas, etcétera, tienden a ser poco polifónicas, poco multicolor, y más bien cerradas, clausuradas, protegidas. Y insisto, no es una crítica, ¿ya? Por favor, sino simplemente apelar a que eso tiene que ir abriéndose, porque es maravilloso. La vida religiosa muchas veces se entendió como un laboratorio del reino, un pequeño ejercicio entre 5 personas, 7 personas, o el monasterio. El monasterio se creó para eso. Se generó pensando esto va a ser
una nueva ciudad, una nueva polis, distinta de la griega, con los valores cristianos, con el corazón del Evangelio, pero cerrado. Y ahí se perdió algo, cerrado, lejos, ¿no? Fuga mundi, escondido en la montaña, donde no se podía llegar. ¿Por qué? ¿No? Y han habido experimentos, ¿no? Han habido nuevos conventos en el corazón de las ciudades. En París, las antiguas iglesias, por ejemplo, se han abierto. Y las comunidades monásticas rezan abiertamente para todos y todas siempre. O sea, hay experimentos, hay cosas bonitas, pero nos falta mucho. Respecto a esto eclesial, que me parece muy sugerente, les quiero leer este número de Querida Amazonía. Miren lo que dice. Querida Amazonía, número 6. Este es un texto muy reciente, de inicio del 2020. Yo creo que se leyó poco porque estábamos empezando la pandemia, entonces pasó desapercibido, pero es el fruto del pre-sínodo de la Amazonía, que tiene un instrumento de trabajo que es maravilloso, todo el sínodo que duró un año entero, hasta que se reúnen los dirigentes, las lideresas, etcétera, y finalmente Francisco, el Papa, escuchando todas esas voces, escuchando esa polifonía, él escribe este texto. Y el número 6 dice: todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo, de manera que la esposa de Cristo, es decir, la Iglesia, adquiera multiformes rostros. Miren esta palabrita que la sesión pasada, ¿se acuerdan? Cuando leímos la primera carta de Pedro, decía, ustedes son todos administradores de la multiforme gracia de Dios, lo múltiple, lo diverso, ¿no? Lo híbrido, de ahí viene. De modo que la Iglesia adquiera multiformes rostros, que ¿para qué? Para que manifiesten de mejor manera la inagotable riqueza de la gracia. Eso es. Mientras más uniformidad, ¿quién pierde al final? Es Dios. O perdemos nosotros, que no conocemos realmente a Dios, y conocemos un pedacito chiquitito, porque el resto lo descartamos, lo olvidamos, lo censuramos. Y Francisco dice, la predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Esto es extraordinario. Si nosotros nos agarramos de estos últimos 3 números, la predicación, la espiritualidad y la estructura de la Iglesia, y realmente asumimos el desafío de encarnarlas en los territorios sufrientes, como puede ser la Amazonía, que también es una polifonía territorial gigante, pero decidimos ahí encarnarla, es decir, pensarlas desde ahí, situadas, con rostro amazónico, o con rostro de barrio, o con rostro de llano, o con rostro de desierto en Chile, en Atacama, o con rostro altiplánico, pero de verdad, con rostro de verdad. Yo creo que tendríamos otra cosa, otra eclesialidad, partiendo por los ritos, partiendo por la ritualidad, las prácticas, las vestimentas, los lenguajes, los símbolos. Insisto, sin tocar la estructura principal, la columna vertebral del Evangelio. Y que si ustedes se fijan, no es tan compleja. Estamos hablando de amor, compasión, perdón, diálogo, entrega, servicio. Entonces, con esto termino, recapitulando un poco las 2 sesiones, ya, para que podamos conversar un rato largo. Las 2 sesiones, primero sería, para esta formación híbrida, sería pensar el camino al revés. El camino al revés. ¿Qué significa? Significa que la espiritualidad brota de la práctica, y no al revés, como siempre lo hemos hecho, en donde tenemos clarita nuestra espiritualidad, es decir, clarita, viene de ahí arriba, no sé de dónde, del cielo, y la llevamos a la enseñanza, la llevamos al aula, la llevamos a la pastoral, la llevamos a la familia, pero la espiritualidad está clarita. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí, ¿cómo hacerlo al revés? Vamos mejor al territorio primero. Conversemos con la gente, escuchémonos,
escuchemos los problemas, y después vamos viendo si aprendemos a rezar desde ahí. Es otro camino. Es un camino en donde nos dejamos desarmar. Eso es. Es un camino donde nos dejamos rearmar. Es un camino donde somos todos discípulos y discípulas. Y no hay maestros, y los maestros no son el teólogo, la teóloga, la madre, el padre, el cura, la catequista. No. El maestro somos todos. ¿No? O finalmente solo Jesucristo, que habla en todos, en múltiples voces, como en Pentecostés. ¿No? Todos hablaban lenguas diferentes. Como era tan caótico, parecían borrachos. Bueno, creo que pensar el camino, no solo el camino al revés, uno podría decir el camino de idas y vueltas, es algo mucho más bonito, mucho más rico. Luego, la educación, entenderla en esta línea, estamos recapitulando, más bien como enredo, ¿ya? Como complicarse la vida con el otro, enredarse con el otro. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando aquí de generar muros, ¿no? Los muros entre los estudiantes que les va bien, los estudiantes que les va mal, los muros entre los varones y las mujeres, los muros entre los profesores y los estudiantes, los muros entre los religiosos consagrados y los laicos no consagrados, muros. Y no nos damos cuenta, pero esos muros son muy altos. Y como nos llevamos bien, ¿no? Abrimos algunas puertitas para pasar de un lado para otro, pero todavía muy pequeñas, todavía muy tímidas. ¿Cómo enredar más la vida cristiana? Para que, de nuevo, insisto, para enriquecernos todos y todas. Luego una formación más bien en redes, ¿ya? En redes, con otros, generando vínculos. Aquí aparece todo lo inter, que es muy fuerte, intergeneracional. Si no es formación de los adultos con los adultos, de los jóvenes con los jóvenes, de los niños con los niños, como ir también creando estos puentes intergeneracionales, intercongregacionales. A veces hay congregaciones que todavía son muy celosas de su carisma. O sea, no nos mezclemos con los otros porque ellos hacen otras cosas que nosotros no nos gustan. ¿No? Ellos rezan así, nosotros acá. Ellos tienen a María de tal denominación, nosotros tenemos otra María. Acuérdense. Cómo hacerlo más híbrido. Cómo generar esta malla, estas redes que se vayan entrelazando como un telar. Lo inter, ¿no? Intergeneracional, intercongregacional, interinstitucional, interreligioso, interespiritual, internacional, fuera de nuestra seguridad, de nuestro país, de nuestro terruño, ¿no? Que es conocido, nos da seguridad. Luego creo que la formación también tiene que entenderse hoy día como una misión para el post-COVID. Esto me parece urgente. Es decir, ¿cuál va a ser uno de los grandes temas que va a venir después? La ausencia de los seres queridos. La cantidad de muertos, el dolor, el sufrimiento que la pandemia ha producido, no solo por muertes, también lo podría decir por cesantía, dificultad económica, problemas políticos, son permanentes. Bueno, ¿cómo vamos a acompañar eso? Si es que nos interesan. Y el giro territorial y la compasión y la columna vertebral del Evangelio nos dicen que sí. Entonces, ¿cómo formarnos? Y insisto, no solo adultos, todos. ¿Cómo nos preparamos para acompañar esos dolores, esos múltiples duelos que van a venir cuando la pandemia se acabe? Que esperamos se acabe en algún momento, ¿cierto? Luego la educación como itinerancia. Y aquí volvemos a mirar a Jesús, que me parece súper interesante, como él, por eso es un paradigma jesuánico de Jesús, y también paulino, San Pablo, que era un misionero, y se movía buscando referentes bíblicos, tenemos muchos más, pero en el fondo ya no es, vengan acá, ¿no? Entonces creamos instituciones y los demás vienen, sino nosotros vamos. Antiguamente la misión era eso. La misión era salir, ¿no? Ir lejos, adyentes,
fuera de mi lugar, y tenía que aprender otra lengua, y me iba a otro país, te mandaban a China, y un montón de cosas. Bueno, eso cambió. Yo sé que el paradigma misionero y la misionología cambió mucho, pero cambió tanto que empezamos a entender que todo era misión. Entonces yo hago misión en mi casa, yo hago misión en mi sala de clase, y eso fue el fin de la misión. ¿Ya? Lo podemos discutir después, pero a mí me parece que con eso perdimos mucho, perdimos la fuerza. Y por eso pasa que muchos jóvenes, hombres y mujeres que entran a la vida religiosa o qué sé yo, instituciones religiosas y que quieren, entre comillas, dar la vida, tienen una disposición a lo que sea, con el arrojo juvenil a flor de piel. ¿Y qué le hacemos? Lo encerramos en una institución y lo llevamos a la universidad y que estudien filosofía, que estudien no sé qué, y en 4 paredes, y eso les decimos que dura poco, un par de años, 3, 4 años, y de repente después de 7 años en eso, ya nadie quiere salir en misión. ¿Para qué decir la formación en seminario? En donde incluso hay gente que le lava la ropa, que le hace la comida, porque ellos tienen que estudiar. Entonces el ímpetu juvenil, aventurero, paulino, ¿no? Itinerante, jesuánico, de mándenme a donde quieran, se transforma en un no me toquen, no me muevan. ¿Sí? Estoy exagerando, lo sé, estoy exagerando, pero exagero para que nos demos cuenta de lo que de lo que pasa. Entonces, ¿cómo entender la educación como un ir, un salir? Y esto implica incluso viajar, moverse. Quizá pensando todos tenemos la experiencia de la misión del verano, ¿no? O de la misión del invierno, que es cortita, 1 semana, 7 días, 8. Bueno, ¿cómo pensar eso mucho más largo? ¿O cómo pensarlo más veces durante el año? Bueno, después le puedo contar más. Me tocó participar en una misión itinerante en el Amazonas y tengo eso muy impregnado, como experiencia, como pastoral, e incluso como forma de entender las relaciones. Luego, una formación territorial, ¿ya? Que vaya más allá de lo religioso. Esto significa que yo no solo formo, entre comillas, buenos predicadores, ¿no? O buenos evangelizadores, ¿no? Yo formo gente que sea capaz de ver la realidad, ver los problemas territoriales, que se encuentre con el otro, cualquiera sea. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es solo, no hay un móvil religioso, un interés religioso en la formación o en la misión, sino más bien un móvil profundamente humano. ¿Y por qué es profundamente humano? Es profundamente cristiano. Porque Jesús no quería que ninguna de sus ovejas se pierda, ¿no? Que nadie se pierda. No solo los judíos, o los samaritanos, o los de Galilea, nadie. Y eso es tan radical que incluso Él no quiere que los enemigos se pierdan. Y por eso los perdona, estando en la cruz, o en otras partes. Porque es tanto la sensibilidad y el interés de que el otro esté bien, de que el otro salga adelante, de que el otro no se quede atrás en el camino rezagado. Imagínense lo que estoy diciendo, un paradigma completamente diferente que el de la competencia, que el de la meritocracia, que el yo merezco mucho porque estudié mucho y bla, bla, bla. Aquí estamos en otra parada. Aquí el maratonista va parando a cada rato, recogiendo a todos los que quedan en el camino. Ese compadre nunca llegó a la meta. Pero no importa, porque es otro mundo. Estamos en otro mundo. Luego una educación ecosocial, esto ya lo dije la otra vez, que nos ayuda a pensar el futuro, a ser laboratorios de futuro, desde la esperanza, ¿no? Desde la esperanza contra todo. Esa es la esperanza cristiana, que no se nos olvide. Es una esperanza que, a pesar de todo, contra todo, sigue firme. Porque sabe que, en definitiva, todo está en las manos de Dios. Bueno, el paradigma creo que sería algo así como la mística en camino de los peregrinos de Maús. A ellos están en camino, en la itinerancia, fuera, ¿no? En la naturaleza, lo podría decir, entre medio de los bosques, de los cerros, y ahí
les ardía el corazón, ¿no? Ahí Jesús les explicaba la Escritura, allá, lejos, fuera de su seguridad, desarmados en la intemperie. Ahí se dieron cuenta de que les ardía el corazón. Entonces estamos hablando de una educación como predicación de lo múltiple, de lo diverso, de lo polifónico, de lo híbrido. Y estos son puros sinónimos para que entendamos lo que estamos diciendo cuando nos referimos a la multiforme gracia de Dios. Es Dios el que aparece en esa multiplicidad de sabores y esa infinita diversidad de colores. ¿Ven? Muchas gracias. Vamos a terminar aquí simplemente mirando este río polifónico que alberga todo tipo de especies, que enreda todo tipo de historia y que nos cautiva y que nos duele cuando lo vemos arder, cuando lo vemos destruir. Ahí está la itinerancia, ¿no? En esos recovecos, en esos vaivenes. Y ustedes saben que el río Solimoes, ¿ya? O Amazonas, dicen los habitantes de allá, los del territorio sufriente, dicen que todavía no encuentra su cauce. Eso me lo dijo alguien allá y hasta hoy día no se me olvida porque lo encontré fascinante. Y por eso el río de repente va comiéndose los bordes. ¿Y qué hace la gente que vive en la orilla? Está acostumbrada a cada cierto tiempo correr su casa 40 metros más para atrás. Porque el río está vivo. Está buscando todavía, ¿no? O sea, está serpenteando el planeta, buscando los mejores lugares por donde moverse. Y si nosotros le ponemos barrera, lo violentamos, lo dañamos. Eso pues, muchas gracias. A ver si ahora abrimos la palabra para compartir, para conversar. Bueno, Pedro Pablo, si te parece, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono para poder preguntarle directamente y que él nos pueda contestar. Si quieres puede yo leer, porque aquí Jimena Boguero puso, ¿no? Una charla sobre misión desde este paradigma para la misión. Extraordinario, sí. A mí me encanta la misión. Tengo una vocación misionera así muy arraigada y de hecho cosas que aquí nombré las he compartido en equipos de misión en Chile. Y sí, pues, es un desafío, es bonito, pero es un desafío tremendo, porque la formación, voy para atrás, la formación no está hecha para esta misión. ¿Te das cuenta? Entonces, nos formamos para otra cosa, que ni siquiera sabemos muy bien para qué, ¿no? Pero no es para esto. Luego, voy a leer acá una pregunta larga de Vilma, Sí. muy bella, desafiante de la teología híbrida y la formación, porque ambas tienen puntos en sí. ¿Cuál podría ser la praxis de este modelo híbrido que propones para una nueva versión de la educación? ¿Cómo podrían ser los educadores en su praxis de lo híbrido? Bueno, esa es la pregunta de fondo. Gracias, Vilma. Pucha, yo aquí he tirado pinceladas, no tengo la respuesta, pero sí me atrevería a decir algunas cosas de las que ya dije, ¿no? Y creo que tiene que ver primero con una conversión personal, es decir, el educador híbrido tiene que desarmarse en su pedagogía y en su manera de comprender la enseñanza, ¿no? Salir más del aula, jugar más, integrar lo lúdico, como digo, lo afectivo, lo sensorial, lo sensible, darle mucha más autoridad al estudiante. Sabemos que la palabra autoridad es bonita porque viene de autor, es decir, la autoridad finalmente es hacer al otro autor de su propia formación. Entonces, sería una educación claramente menos conductista y aquí voy a decir algo que va a desarmar el gallinero, pero relativizar totalmente el sistema de medición. Es decir, hay que sacar de la cabeza la medición por notas, por ranking, por escala, yo no sé cuál. No me pregunten qué otra hay, porque lamentablemente somos todos hijos del ranking. Y necesitamos algún mínimo, ¿cierto? Yo sé. Pero ese mínimo podría ser un poquito más flexible e integrar quizá otras dimensiones.
otras dimensiones, ¿no? Que no sean solo el pensamiento racional, técnico-científico, porque ese es el que gana, ¿no? Ese es el que gana. Y gana tanto que hay disciplinas que son mucho más importantes que la otra. Entonces, matemática y qué sé yo, y la ciencia son mucho más importantes que el taller de literatura y que la clase de danza o que el curso de poesía de los viernes en la tarde, ¿no? Ese curso no vale. ¿Para qué decirte la clase de religión? Que no tiene nota en algunos países, por ejemplo, ¿no? Se les pone una letra, ¿no? Muy bien, ¿no? O suficiente, o qué sé yo, porque al ranking ministerial no le interesa. La espiritualidad pareciera que no tiene ningún lugar. Es impresionante, ¿eh? En la medición. Pero a nosotros nos interesa. Y nos pareciera mucho más importante o valorado a alguien que tiene una profunda espiritualidad, aunque no sepa mucho de matemática, o incluso si no sabe leer y escribir. Eso llega a ser secundario cuando la persona tiene un corazón humano desbordante. Entonces, ¿cómo, por ahí yo diría, ¿no? ¿Cómo formar corazones? ¿Cómo formar corazones desbordantes y llenos de compasión, de cuidado del otro, de cariño? ¿Mm? Bueno, pero eso implica muchos desafíos. Eh, Ahí hay una pregunta que dice Pedro Pablo, bueno, hay gente que agradece, ve que es un desafío lo que nos estás proponiendo, y hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? mm, sí, buenísima pregunta. A ver, aquí voy a decir algo quizás también, de nuevo, un poco, no sé si polémico, pero la religión, supuestamente, según los estudiosos de las religiones, eh, bueno, hay varias definiciones, ¿no? Sabemos que tiene que ver con religar o con releer incluso, ¿no? Relegere o religare nuestra relación con Dios. Pero la religión, cuando uno habla de religión, está hablando en realidad de un sistema que tiene doctrinas, que tiene ritos, símbolos, que tiene intermediaciones, eh, intermediaciones sobre todo para vincular lo divino con lo humano. Entonces, en todas las religiones, en general, hay un mediador, ¿no? O una mediadora, que se comunica con la divinidad y le transmite esa sabiduría al resto de los mortales, y que hace ritualidades y que transmite una cierta moral o un código definido. Bueno, eso sería una religión. Y podemos mirar todas las religiones, la mayoría, y tienen esos esquemas. La pregunta al tiro sería, bueno, el cristianismo es una religión, ¿no? Y yo aquí eso es lo que quiero decir, yo diría, si ese es el esquema de religión, el cristianismo no es una religión, no lo es, ¿no? No lo es. Ya voy a decir qué es, ¿ya? Pero si es así, un conjunto de doctrina, una institución con intermediario, etcétera, con ritualidad y todo lo que he definido, no lo es. No lo es, por lo menos desde Jesús, ¿ya? Devino en eso, se transformó en algo así, puede ser, pero el cristianismo no lo es. Una espiritualidad es más bien la forma en que nosotros accedemos al misterio que es Dios, ¿ya? Una forma, un camino, una ruta, un movimiento. ¿Te das cuenta? Entonces la espiritualidad es algo más de emoción interior, es un movimiento de adhesión con aquel que llamamos Dios. Entonces la espiritualidad claramente es mucho más abierta, mucho más libre que esa religión que he estado definiendo, ¿no? Porque, insisto, es un camino, es una ruta. Entonces no hay una espiritualidad. Y por eso entendemos en general que hay espiritualidades en plural. Y creemos que estas espiritualidades son dones del Espíritu Santo. Son formas de caminar y de acceder a Dios que vienen del propio Dios. Es Dios quien nos dice cómo transitar esta ruta de conocimiento para Él. Bueno, ahí tenemos dos cosas completamente diferentes. Yo creo que el cristianismo en realidad es una fe, no es una religión, ¿ya? El cristianismo no está cimentado sobre una ritualidad, no. La misa, los sacramentos no son eso, ¿ya? Es el memorial del resucitado.
Ahora, si el memorial del resucitado, que es una cena fraterna entre los hermanos y hermanas, para dar gracias por la resurrección, la transformamos en una cosa rígida de nuevo, bueno, eso es otro problema, ¿sí? Es un problema histórico y que tiene, y podemos entrar en otro tema. Pero el cristianismo, en el fondo, es un camino espiritual que tiene una consecuencia ética, mística y ética. Ahí está la fe, ¿no? Entonces yo me alimento de Dios, respiro desde Dios para oxigenar el mundo, ¿no? Me oxigeno de Dios para oxigenar el mundo y el mundo me oxigena también, ¿no? Es decir, los otros, la vida, el contacto con la gente, para acceder a ese Dios que es soplo, que es respiración, que es ruaj divina, ¿ah? Que es espíritu. Entonces, por ahí diría, pero es un temazo gigante y se pueden compartir muchas más cosas, ¿no? Pero si la pregunta, claro, apuntaba a la formación híbrida, sí, esta educación y esta formación conversa mucho mejor con la espiritualidad, en plural, que con la religión, entendida como esta institución rígida, doctrinal, etc. ¿Sí? Hay otra pregunta, Pedro Pablo, que dice, me parece que hay miedos e inseguridades cuando hablamos de lo híbrido. ¿Cómo dialogar con eso pensando en fundamentalismos ideológicos o religiosos? Bueno, los fundamentalismos, lamentablemente, incluso o la ideología, ¿no? absoluta, son la antítesis de lo híbrido. Y yo sé que cada vez son más fuertes. Es decir, la religión, ¿no? o la religiosidad, le quiero decir la espiritualidad, pero la religión, como se entiende, ¿no? La religión católica, la religión no sé qué, tienen lamentablemente, han tendido, ¿no? en algunos lugares a volver a alimentar fundamentalismos que son muy peligrosos y que aparecen en la política latinoamericana cada vez más. Entonces, lo híbrido, ¿no? y la formación híbrida y la espiritualidad híbrida, o polifónica, si queremos ponerle otro nombre, en el pluriverso, ¿no? O plural, viene justamente a atacar esos fundamentalismos, ¿no? A disputar ese conocimiento de Dios, que no es, de nuevo, literal, unívoco, certero, absoluto, como los fundamentalismos. ¿Sí? El problema del fundamentalismo es que cree que su verdad es la única. Y como decía ahí la filósofa Hannah Arendt, ¿ah? alemana, judía, decía, la ideología, el problema es que es la absolutización de una idea. Esa es la ideología. ¿Sí? Nosotros hoy día ocupamos la palabra así, oye, qué ideológico, eso, no sé, esa teología es muy ideológica, y no entender. Decimos eso como despectivamente, ¿no? Pero la ideología, lamentablemente, es la absolutización de una idea. O sea, claro, cuando nos encerramos en una idea, en un camino, en una forma, matamos al pluriverso. Ese camino no tiene futuro, no tiene ningún futuro, ni ecológico, ni educacional, ni espiritual, ninguno. Es terrible, ¿no? Porque aparte somos todos distintos y distintas. Atenta contra lo más propio de la humanidad. De la humanidad me refiero de la humanidad que llevamos dentro, ¿no? De la humanidad que somos, no de la humanidad. Atenta contra la persona humana. Porque nosotros mismos somos un torbellino, ¿no? Como ese río que le mostré al final. Nosotros somos un torbellino de emociones, de pareceres, de opiniones, y hoy día pensamos esto, y en 10 años más pensamos otra cosa, y cuando éramos niños creíamos otra cosa, y estamos ahí. Entonces, el fundamentalismo es como meternos en una cápsula de metal y cerrarnos. Es muy asfixiante, es muy peligroso. Pero tenemos que tener cuidado porque vienen con la varita mágica de la verdad. Viene con la varita mágica de la verdad. Sí, por eso el fundamentalismo es difícil de combatir, porque convence, seduce, ¿ah? Seduce con mucha fuerza, sobre todo en un mundo de incertezas o en un mundo de fluidez,
al cual yo estoy diciendo que me parece muy bien, ¿ya? Yo adhiero a ese mundo de fluidez y de incertezas, porque la certeza se la dejo solo al único absoluto que es Dios. Pero en ese mundo de incerteza, en que no sabemos para dónde ir, llega un gurú o una gurú, llega un fundamentalista y claro, nos convence, ¿no? Nos seduce. Por ahí va la cosa, tiene razón. Y yo invitaría, si se me permite, a sospechar. El cristiano, con lucidez y conciencia crítica, tiene que sospechar de esos fundamentalistas o esas ideologías de gurú. Porque el camino se hace entre todos. Es un camino comunitario, colectivo. El cristianismo no requiere de caudillos, ojo. El único profeta es Jesucristo. El único pastor es Jesucristo. No estamos sedientos de pastores y pastoras. No. Estamos sedientos de una comunidad que dialoga y que se entiende y que comparte. Eso sí tengo sed, ¿no? No de referente. Es que este es un tema bien recurrente, perdón que me quede pegado acá, pero muchas veces hay mucha nostalgia, ¿no? Hay nostalgia en nuestros tiempos de los referentes. ¿Dónde están esos pastores de los años 70? ¿Dónde están los mártires de no sé dónde, los referentes? Se nos están muriendo los referentes. Ojo, el mundo es otro, y en el pluriverso, polifónico, híbrido, no queremos referentes. Queremos más comunidad. Queremos más colectividad organizada. Queremos más familia, amplia, grande, ¿no? Como la familia de Jesús, que no reconoce lazos sanguíneos, pero sí reconoce el esqueleto, ¿no? El esqueleto evangélico que se llama fe, que compartimos todos y todas. Eso. Bueno, muy bien, muy bien. Hay otra pregunta que dice, bueno, te agradecen y la pregunta es, ¿qué nos sugieres como docentes con un sistema tan rígido que nos impone absolutamente todo? ¿Seguir educando con este estilo en silencio en nuestras aulas? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, insisto, yo aquí estoy tirando pinceladas en voz alta, no tengo la claridad de nada. Y creo que voy a ocupar una metáfora muy mala, ¿ya? Pero la del fútbol, la metáfora del fútbol en que la cancha la tenemos rayada, sí, delimitada, tiene reglas, que a veces no nos gustan, ¿no? Pero en esa cancha dentro tenemos mucha libertad y tenemos que tomárnosla, ¿no? Tenemos que empaparnos de esa libertad. Entonces yo más te diría, más que estar todo el tiempo peleando contra el sistema, que uno podría decir como cambiamos la educación. Ojo, ¿estas son las reglas? Listo. ¿Tengo libertad para actuar? Sí. ¿Somos creativos? Sí. Bueno, reinventemos la cuestión dentro del aula. Imaginemos cosas diferentes. Entonces, por un lado eso, ¿no? Creatividad, imaginación. Aunque nos equivoquemos, esto de nuevo, insisto, es un laboratorio. Ensayo y error, múltiple, todo el tiempo. Por un lado eso, y por otro lado, preguntémosle a los estudiantes. No lo decidamos entre nosotros. Ni en el consejo de profesores, ni en este foro, ni entre los expertos que saben mucho de educación. No. Preguntémosle a la niña, al niño, al chiquillo, al que le cuesta llegar, al que no le gusta llegar, al que viene obligado. Preguntémosle por qué viene obligado. ¿Qué le pasa que esto no es un lugar de felicidad para él o para ella? Y ahí, luego de muchos escuchatorios, ¿ah? Luego de escuchar, bueno, ahí recién vamos a decir, por acá va la cosa. Pero escuchar no es tan fácil, es difícil. Porque uno puede creer que hay que saber leer, ¿no? Hay que saber escuchar. Nos pueden decir, no, pero es que no, es muy aburrido. Listo, y nos quedamos con que esto es aburrido. Bueno, pero ¿qué hay detrás del aburrimiento? ¿Qué nos aburre? Y pueden ser cosas tan básicas como estar sentado en una silla 3 horas seguidas. Saquemos la silla entonces. En la clase de matemáticas no hay silla. Chao. ¿Tengo libertad para eso? Sí. ¿A alguien le va a incomodar? También. Y a veces le va a incomodar más que al sistema, le va a incomodar al colega o a la colega que no se le ocurrió. ¿Ah? Increíble. Pero así es la vida. Y en ese caos, bueno, ahí estamos imaginando, insisto, construyendo. Pero por un lado eso, ¿no? Con mucha creatividad,
con mucha pasión, con mucho corazón, y escuchando a los estudiantes, a los jóvenes, a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Eso diría. Muy bien. Mira, Dorothy Okumura nos dice a todos, y me hubiera encantado que prendiera su micrófono, pero si lo escribió tan largo, pues lo voy a leer, ¿sí? Dice, muchas gracias, Pedro Pablo. Me identifiqué mucho con tu plática. Mi formación fue en una familia japonesa. A mis abuelos los obligaron a bautizarse, así fueron católicos por obligación. Mis padres fueron católicos por adoración y ahora mi hermana, mis sobrinos y yo lo somos por convicción. Tardamos 3 generaciones en aprender a seguir a Dios bajo los preceptos católicos. Sin embargo, nuestra formación siempre coincidió con la estructura que presentaste. Creo que la resiliencia, en el sentido de adaptación, aceptación y apoyo mutuo que nos inculcaron mis abuelos, ha servido. Ha servido mucho para ahora ser católicos fervientes. ¿Puede ser esta una vía para la iglesia híbrida? Oye, primero, hermosa historia. Hermosa historia. A ver, voy a leer quién fue. Dorothy. Dorothy, muchas gracias. Qué lindo testimonio. Gracias por compartirlo con tanta confianza, apertura. Yo diría sí, pero. ¿Ya? Y digo sí porque en realidad ha sido el camino de todos, ¿no? De todas. Yo hice la primera comunión a los 10 años y me acuerdo con mucha alegría, porque fue un momento muy importante. Y la hice con uniforme porque estaba en un colegio católico y había que hacerla, ¿no? Había que hacerla a los 10 años. Coincidió que justo fue el día de mi cumpleaños, ¿no? Justo el día de mi cumpleaños fue mi primera comunión, entonces quizás por eso me acuerdo más, no tengo idea. Pero digo, sí, claro que sí. Y porque el que mueve los hilos, ¿no? El que mueve los hilos de la formación polifónica o de la espiritualidad abierta o de la multiforme gracia es Dios. Entonces Dios lo hace, ¿no? Dios lo hace a su manera siempre. Ese es el sí. El pero viene con que el mundo ha cambiado mucho más de quizás la generación de tu abuelo. Y más me refiero, obviamente ha cambiado, pero el cambio se acorta. Entonces incluso el mundo, yo no sé si tú tienes hijos o no, pero ya el mundo en que estamos habitando hoy día es muy diferente que el de mis papás. Entonces, ya no es la generación, la segunda generación, ya la cosa va a una velocidad que no alcanzamos a reflexionarla, ¿no? A asimilarla. Se nos pasa por el cuerpo y estamos ahí en una especie de vorágine muy, muy compleja. Entonces, el pero mío vendría a que tampoco podemos descansar en las mismas estructuras, porque son las estructuras hoy día las que, a diferencia de las generaciones anteriores, las que ya no hacen sentido. Y a eso me refería con el mundo post-cristiano, ahora puedo aludir a eso. Y es que nuestros padres, nuestros abuelos, el mundo, entre comillas, eclesial, era muy similar, era parecido, ¿no? Cambiaban las ropas, cambiaban algunas cosas, quizás después del concilio, es verdad, hubo un cambio más consistente, ya la misa no era en latín, pero en el fondo el mensaje era muy parecido. Y el mundo lo recibía, ¿no? Y se seguía invitando a la inauguración de no sé qué cosa, al párroco, a la plaza pública, y las hermanas eran respetadas, las hermanas religiosas se subían al bus y se les daba el asiento, porque representaban algo muy importante, ¿no? Bueno, hoy día eso ya no existe. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que cambió. Ya sea una secularización, como se llama, es decir, un mundo secularizado muy fuerte, pero un mundo en donde Dios desaparece un poquito de la plaza pública. Ya no se habla de Dios, solo en la intimidad de tu casa. Bueno, eso es un cambio gigantesco, ¿no? Es un cambio rotundo. Entonces, esa es mi respuesta. Mi respuesta es decir, sí, porque Dios hace y deshace, y como dice el Evangelio, el viento del Espíritu no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Entonces, a fin de cuentas, qué maravilla que Dios haya hecho eso con ustedes y con tu familia, pero no descansemos en eso, porque nuestras estructuras eclesiales,
políticas, sociales, también pueden cerrarle las puertas a Dios. También. Y podemos estar como los discípulos, temerosos con las puertas cerradas. Ahí el Espíritu no entraba. Y tuvo que Jesús abrirlas. ¿Ah? Una vez resucitado, Jesús abrió las puertas y les dijo: la paz esté con ustedes, hombres temerosos, escondidos aquí. Desármense. ¿No? Reconstrúyanse. ¿Te das cuenta? Entonces, eso. Pues solamente ya hay agradecimientos. Agradecen, Pedro Pablo, que ayudó mucho el escucharte, el que nos abres la mente, el que nos haces soñar con una espiritualidad híbrida, polifónica y que vamos a seguirle. No sé Qué si bonito. alguien más tenga alguna pregunta que la quiera hacer. Sino invitar también a posicionar ciertas palabras, ¿no? Mientras más hablamos de ciertas cosas, pareciera que las cosas más existen, no aparecen. Entonces, hablar, por ejemplo, de una espiritualidad polifónica o de una iglesia híbrida, yo creo que va permitiendo que exista esa iglesia híbrida, ¿no? Que aparezca en su multiforme apariencia. Entonces, yo la invitaría ahí a atrevernos a ir poniendo estos términos, estos conceptos en las pastorales, conversarlas con los estudiantes si les hace sentido, a ustedes mismas, discutirlas en familia, en comunidad, pero creo que hay que ir posicionando ciertas cosas, ¿no? Y eso nos va justamente a abrir en el mundo en el que estamos. Eso, yo no tengo nada más que decir, más que agradecernos por la escucha, la paciencia y la invitación. Muchas gracias. No, pues a ti te damos las gracias porque creo que con estas 2 sesiones nos has llevado a volver a poner los ojos en la persona de Jesús y que nos invitas a reconocer en él esa polifonía de acoger a lo diverso, de sacar con todas las ganas la creatividad que llevamos dentro y que le das mucha fuerza a la experiencia como un signo vital en la iglesia. Pues te agradecemos muchísimo todos los que estamos aquí presentes y Educater te da las gracias y muchos aplausos, de verdad. Agradecemos de corazón y no te escapas para otra platiquita. No, Ahí feliz, está la misión. encantado de volver a encontrarnos. Muchas gracias, se pasaron. Un abrazo grande a toda la familia teresiana y a todos los amigos y amigas que han participado en estas 2 sesiones. ¿Ya? Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias y gracias a todas y a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, ya aquí formamos una comunidad híbrida por los diferentes colores de nuestros países. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos y nos vemos en la siguiente. Gracias.